Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas también todos a ustedes a esta propuesta informativa que es lo de hoy, todas las tardes por Santo Domingo TV, 65 en UHF, Canal 6 en VHF o televisión abierta y cable también, y nos estamos viendo en directo en www.canaldelsol.com. Así que a todos muchas gracias, también en directo viéndonos en nuestras páginas, las redes sociales, en nuestra página de Facebook, Lo de Hoy TV, en Aló Supra, en extradigital.com.do, donde están las noticias de primera, y también nos estamos viendo en YouTube. En YouTube ustedes nos encuentran como Lo de Hoy TV. Bueno, hoy estamos a 11 de enero. Va rápido ya enero. Va rápido enero. Ya casi hay que pagar la quincena. Milton me anota. Pues yo no cobro quincena. Yo tengo casi 13 años que yo no cobro. Sí, no me pagan. Doña Guaria a mí no me paga. Mujer madura que hay. Su santísimo. Yo no entiendo. Pero bueno. Y trabajo como un burro para ella, pero no me paga. Pero bueno. Y ya es jueves. Ya pasamos la mitad de la semana. De la semana laboral, digo yo, porque enero empezó el pasado lunes. Así, de sencillo, empezó el pasado lunes y ya se fue la semana. Pero miren, hoy es un día importante en la historia de la República Dominicana porque hoy se está recordando el 179 aniversario del natalicio o del nacimiento de ese insigne educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Hostos, que fue un gran visionario en materia educativa, nos propuso a nosotros un modelo de educación que lo rechazamos y tenemos lo que hoy está en pie, lo que hoy aplicamos y que todavía no terminamos de darle el arranque necesario y el empuje necesario para tener una educación de calidad. Estamos haciendo inversiones, estamos haciendo un esfuerzo que recibe golpes por un lado, que le ponen zancadillas por otro, pero vaya avanzando. Y a propósito de educación, yo tengo dos temas que compartir con ustedes y lo voy a compartir en uno, a propósito de educación. El primero de ellos es el que tiene que ver con la convocatoria que ha hecho el Ministerio de Educación en la persona de su representante, el ministro de Educación, Andrés Navarro, que es la convocatoria para seleccionar o elegir a los próximos 18 directores regionales y los próximos 122 distritos o directores distritales. El plazo vence el 31 de este mes. Y yo quiero reiterar la posición que tuve sobre el cuestionamiento que ha hecho y que mantiene un sector de la ADP a esta convocatoria, que solamente la asociación, una parte de la Asociación Dominicana de Profesores se está oponiendo, una parte de la dirección. Pero eso ha contado con el respaldo de todo el que aspira, todo el que piensa, todo el que necesita, todo el que ha impulsado y quiere un avance en materia educativa en la República Dominicana. Y sobre todo con este 4%. Sobre todo con este 4%. ¿Por qué? Miren, este 4%, bien aplicado, con una buena base en materia educativa,
en 10 años notaremos una diferencia a nivel de formación y hasta de desarrollo en la República Dominicana. No existe otra manera de que un hijo de Juanita Pérez, que está esa familia quizás sumida en la mayor de las condiciones de pobreza, no hay una manera en que pueda salir de esa condición si no es a través de la educación. Y por eso yo apuesto a la educación. Pero sobre todo, yo apuesto a una correcta inversión del 4%. Yo lo voy a defender por encima de quien sea. Yo lo he dicho claro, ese 4% no es de Danilo Medina, ni es de Andrés Navarro, que está tratando de hacer un esfuerzo y eso hay que reconocérselo. Y otros ministros que han estado, que han hecho un esfuerzo extraordinario por empujar la parte educativa. Lo que nos estamos oponiendo somos la mayoría de los papás y una parte del sector empresarial y otra parte del sector de la ADP. Y yo lo digo claro, es así. ¿Dónde nos oponemos los papás? Bueno, ustedes lo vieron en el inicio del año escolar, ¿cuántos muchachos fueron a la escuela? Entonces, eso es patear algo que ellos mismos están invirtiendo. Es patear una inversión que están haciendo los papás, otros que tienen sus hijos en colegios de pago, que tienen una doble tributación, porque pagan el colegio de sus hijos, pero también tienen que aportar a la educación pública. Y yo lo veo bien, si es para que el país se desarrolle, perfecto. Ahí están fallando los papás, porque los papás tienen que abrazar, defender ese 4%. Es más, esa convocatoria que está haciendo y que ha ratificado muy bien, y yo quiero saludar esa ratificación que se hizo ayer en voz del vocero del MINER, de Miguel Medina. Yo quiero saludarla porque hizo muy bien el Ministerio de Educación en ratificar esa convocatoria, independientemente de la presión que ha querido inyectar una parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Señores, estamos hablando de una convocatoria sin precedente. Estamos hablando que por primera vez en el área pública, en el área estatal, las personas que van a ocupar un cargo lo van a elegir por su competencia, por su capacidad, por su avance profesional. Eso significa que se va a tener 18 directores, directores regionales y 122 directores distritales con independencia de criterio. Que no van a llegar al puesto porque son compañeritos del PLD o del PRD o del Partido Reformista o de la UDC o de quién más, qué sé yo, del Partido Humanista, no sé, del PRM, no van a llegar por eso. Van a llegar por su esfuerzo, por su dedicación, por su trabajo y sobre todo por su capacidad. ¿Quiénes van a ser escogidos? Él o la mejor. O la mejor. Porque ya debemos ir cambiando la mentalidad del sistema de educación. Si no cambiamos esa mentalidad, no van a bastar un 4%, no bastará un 4%, le podemos inyectar el 8% del presupuesto nacional y no vamos a avanzar en materia educativa. No vamos a avanzar en materia educativa porque la mentalidad todavía no se ajusta a los cambios y tenemos que ir hacia allá, hacia esa transformación. Porque, como ha dicho el vocero de Educación, lo que se está persiguiendo es solucionar un problema, seleccionar a personas claves para esa transformación. Lo que se está buscando es que ese director o esos nuevos directores tengan la autoridad suficiente ante los demás
que conformarán el cuerpo técnico y profesoral, ¿verdad? De cualquier distrito o regional, para decirle, no, esto es lo que va. ¿Usted quiere avanzar? Prepárese, capacítese, porque ahí está la oportunidad y esta es una excelente oportunidad para aquellos que han hecho su esfuerzo, que han hecho el sacrificio, entonces sean tomados en cuenta. Yo creo que eso es así. Y el segundo tema en materia de educación, yo quiero saludar, qué bueno que el ingeniero está ahí, vamos ahora a poner un trabajo al ingeniero. Sí, porque está aquí, vamos a aprovechar. El que está probando esa cámara, vamos a aprovechar. Yo quiero felicitar al periódico El Día. En el día de hoy, el periódico El Día, que dirige el buen amigo José P. Monegro. Milton, bote eso ahí. Bueno, El Día le está yendo bien. Mira, todos estos anuncios y cosas. Todos esos anuncios. Ya le está, y yo me alegro, pero venga acá, yo me alegro. Miren, el periódico El Día, a propósito de educación, ha hecho un esfuerzo interesante. Mírenlo acá. En los coloquios de El Día, en el día de hoy, al Día se le ocurrió entrevistar a una de las patas más importantes, y lo de patas lo digo en términos figurados, una de las partes, vamos a llamarle parte porque no me confundo, una de las partes más importantes del sistema educativo, y sobre todo con esta inversión del 4%, los estudiantes. ¿Puede haber escuelas sin estudiantes? No puede haber escuelas sin estudiantes. ¿Puede haber escuelas sin profesores? No puede haber escuelas sin profesores. Entonces, es una de las patas importantes. Yo diría que el 50% estudiantes, 50% profesores. Se ha planificado una inversión de un 4%, se ha planificado un currículum escolar, pero a ellos nadie le preguntó, a ellos nadie lo tomó en cuenta, y lo que ha hecho el periódico El Día es tomarlo en cuenta, y ellos han hablado, ya que son jóvenes entre 16 y 18 años, de su experiencia en lo que es esta tanda extendida, de su experiencia, que ese trabajo, soy partidario, y yo sé que así el ministro de Educación lo va a tomar, y los técnicos de educación, y el Consejo de Educación, deben tomarlo como un referente para estudiarlo y evaluar aquellas y enmendar aquellos entuertos que necesiten enmendar en materia de educación. Miren, ¿qué están hablando ellos? Bueno, de que la tanda extendida, por ejemplo, un caso que ellos destacan, no le proporciona tiempo para ellos. Y yo, de entremetido, le voy a sugerir al Ministerio de Educación y al Consejo de Educación que llamen, y que le queda cerca ahí en la Máximo Gómez, a la directora y al personal del Cardenal Sancha. Miren, el Cardenal Sancha, cuando aquí no se hablaba de tanda extendida, hace rato estaba aplicando la tanda extendida de educación. Hacía rato. Y es un colegio modelo en materia de tanda extendida. Modelo. Todos los años, los estudiantes del Cardenal Sancha o Sanchino, los estudiantes sanchinos, quedan entre los primeros lugares en calificaciones. Entre los primeros, incluyendo los colegios de pago en la República Dominicana. Y es un colegio público, regenteado por monjas. Y yo creo que esa experiencia del Cardenal Sancha, de esa escuela del Cardenal Sancha, debe ser tomada en cuenta, porque esa experiencia se está extrapolando a todos los liceos de la República Dominicana, que todos deben estar extendidos. Lo que pasa es que es un asunto que va de manera paulatina, ¿verdad? Se va programando. Pero ¿qué dicen los estudiantes? Bueno, que ellos no tienen tiempo
para la familia, para practicar un deporte. Y yo en lo del deporte le digo, sí, es verdad. Y por eso siempre he cuestionado el hecho de que no se pensó en la parte deportiva. Y siempre he puesto un ejemplo, no de ahora, siempre he dicho que si hay un sector que le aporta recursos a la República Dominicana, se llama el béisbol. Y no se pensó en eso. ¿Y cuántos muchachos jóvenes están en las tandas extendidas y no pueden practicar béisbol? ¿Ustedes saben cuánto le aporta al PIT? Las grandes ligas, esas escuelas de béisbol que hay aquí en la República Dominicana instaladas. Entonces hay que pensar en eso. Deporte no es solamente voleibol, baloncesto. También tenemos que pensar, por ejemplo, y pongo el caso de Estrella, de Víctor Estrella, una joya, pero lo descubrimos tarde. ¿Por qué descubrimos a Víctor Estrella? Que por cierto, abrir ahora un abierto, en el inicio va a competir con Nadal, con Rafael Nadal. Miren con quién se están viendo Víctor Estrella, el dominicanito, digo dominicanito de aquí, Come plátano. Come plátano y batata. Bueno, descubrimos a Víctor Estrella tarde, porque en nuestras escuelas no hay cancha de tenis. Entonces creemos que deporte es solamente atletismo, baloncesto y voleibol, que es para lo que se habilita en una escuela. No se habilitan otras cosas. Entonces debió pensarse en grande. Esa inversión del 4% debió estar enfocada también y prestarle atención al béisbol, que bastante dinero le aporta al país. Y desde ahí podemos descubrir quién tiene la inclinación hacia el béisbol, quién la tiene hacia el baloncesto, quién la tiene hacia el tenis, quién la tiene hacia el atletismo, y así por el estilo. Sí, en Estados Unidos está. ¿Verdad? El modelo de Estados Unidos, que cada escuela tiene un parque de béisbol. ¿Qué nosotros vendemos? Béisbol. ¿Qué dicen ellos? Bueno, que están de acuerdo con la tecnología, pero que hay que incentivar la lectura física de libros físicos, no los libros que usted le hace así y que no le saben a nada. Digo, a mí no me saben a nada, los tecnológicos. Sí, apoyo la tecnología, pero eso de que está, eso a mí no me sabe a nada. Eso de estar hojeando un libro digital, eso a mí no me sabía nada. No, y son muy buenos. Y he leído libros muy buenos digitales, pero no tienen como el mismo sabor. Porque si yo quiero volver a leer mi libro y qué sé yo, hojearlo, eso le da una sensación distinta. Ese olor del libro crea un aroma que usted se enamora de ese libro. Lo otro es frío. Es frío. No transmite emociones. Así se lo defino. No transmite emociones. Un libro digital no transmite emociones. Lamentablemente. Entonces, hay que fomentar de que deben dar educación sexual, y eso es verdad. En las escuelas hay que dar educación sexual. Y así una serie de temas que no nos vamos a dar cuenta, y el ministerio no se va a dar cuenta, porque los técnicos, con todo el respeto que puedo tener con ellos, van a las escuelas, pero no viven el día a día de lo que viven estos muchachos en las escuelas, de lo que es su experiencia, que nadie se la puede contar porque lo están viviendo ahí. El técnico va, chequea ¿cómo que se llama esto? ¿Cómo que se llama esto? Un registro. Así todo está bien. Ajá, todo está bien en el registro. Pero en el aula, la metodología, la forma de comunicar las cosas, los muchachos no lo entienden quizás. Pero nadie le pregunta a ellos. Entonces, esto que ha hecho el día, miren, yo lo saludo, y ha sido un excelente trabajo de ese periódico, y quiero saludar a mi llave Gilman Pimentel, que está calzando una parte de este trabajo, y también a mi colega y hermana Janet Félix, por el excelente trabajo que han hecho, porque hablar con los estudiantes sobre el nuevo modelo de tanda extendida es una experiencia que debe ser tomada en cuenta. Y por eso llamo al Ministerio de Educación que lo tome en cuenta a esos muchachos.
porque ellos son los que viven ese día a día. Se toma en cuenta a los profesores, tomen en cuenta a los estudiantes para saber qué piensan, qué quieren, cómo debemos plantear el modelo de educación. Además, esas jóvenes que le estamos transmitiendo educación, que le estamos transmitiendo formación, y tenemos que hablar su idioma. Tenemos que hablar su idioma para poder entonces entenderlos a ellos, que ellos nos entiendan a nosotros y entonces poder entonces aprovechar y hacer la formación que requiere la sociedad. Vamos a nuestra primera pausa, vemos un boletín de noticias, venimos en breve. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que invertirá 1.5 millones de pesos en la reparación de 87 ascensores y escaleras de las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo que presentan dificultades en su funcionamiento. El director de la entidad, Manuel Saleta García, indicó que desde el inicio de su gestión ha enfrentado numerosos desafíos a los cuales ha dado respuesta con diligencia y aplicación. Bien, retornamos. Gracias a todos. Saludar a Jonathan Sosa, que está en sintonía. Dice muy buenas tardes, amigo Daniel. Me está hablando él que 2 funcionarios del plan social de la presidencia y varios comerciantes fueron apresados. Ellos conformaban una banda, supuestamente, ¿verdad? Digo supuestamente conformaban una banda que se dedicaba a vender raciones alimentarias entre 125 a 150 pesos, supuestamente vendían esas raciones alimentarias, las que daba el plan social, ellos la agarraban, la funda o la caja y la vendían en ese precio, supuestamente, y yo digo supuestamente. También Félix Castillo está con nosotros, saludos Félix, también agradecer esa sintonía. Odilis Cordero también nos saluda desde Estados Unidos. Yo espero, Odilis, que el frío haya bajado un poco, porque estaba fuerte. Fuerte. El hijo mío me dice que está fuerte, que está fuerte el asunto por allá, que quiere venir, pues ya está huyendo a eso, que no está fácil. Así que ya ustedes se imaginan cómo están las cosas por los Nueva York. Hilda está por aquí. Y yo no creo que Hilda quiera que yo no voy a leer eso, Hilda, en el aire. Yo lo voy a leer para mí, porque habla de Trujillo. Dijo una profecía de Trujillo. No puede ser. Pero más adelante yo lo leo. Miren, qué lamentable el caso de unos haitianos que se encadenaron en la autopista 6 de noviembre. Unos haitianos que eran subcontratados porque eran contratados por una empresa subcontratista que prestaba servicio a la empresa Goya. ¿Y qué pasa? Bueno, que ya estos haitianos, no estoy cayendo en que si estaban legales o si estaban regularizados, no estaban regularizados, no estoy cayendo en eso. Son empleados que prestan servicio a esta empresa en cualquiera de las áreas, y eso es un abuso. Reitero, estén regularizados o no estén regularizados, eso es un abuso. Usted lo puso a trabajar, páguele su dinero. Esa gente tiene sus gastos, tiene sus necesidades. Eso es un tema excelente para que el Ministerio de Trabajo viendo allí. Y como esta empresa subcontratista, también otras empresas hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Y esa es parte de la debilidad que tenemos nosotros para poder tener un control en el país. Si se cumpliera, óigame bien, sencillo, no estoy hablando de ningún tipo de represión. Si se cumpliera con la ley de migración, eso no ocurre. Pero el Estado es cómplice de eso. El Estado
Porque el Estado tiene una ley que no cumple. El Estado va a levantar una obra, una entidad del Estado, esa entidad subcontrata empresa también, contrata empresa, esa empresa subcontrata personal y parte de ese personal, entre ellos hay muchos inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades y no están regularizados, violando la ley de migración. Entonces, ven cómo son las cosas. Por eso que lo digo. Pero ya legales, regularizados, no regularizados, trabajaron, páguenle su dinero, no sean abusadores. Páguenle su dinerito. Oye, ellos lo trabajaron con el sudor de una persona, no se juega. Con eso no podemos estar jugando. Eso es sagrado, eso se respeta. Así que páguenle su cuarto. Miren, quien la ha puesto en China, y ha sido tema de debate. Es una propuesta que ha hecho el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, senador del Partido de la Liberación Dominicana. Yo me estoy refiriendo a Arístides Victoria Yep, de María Trinidad Sánchez. Él ha dicho dos cosas, que yo en una me voy a limitar a lo siguiente, a lo que le voy a decir ahorita. Primero, ha dicho tres, pero yo me voy a referir a dos específicamente. Primero, está poniendo en el tapete la intención de una reforma a la modificación de la Constitución. Segundo, está hablando de la figura del defensor del pueblo en la República Dominicana. Y tercero, está proponiendo una unificación del proceso electoral presidencial y congresual para las próximas elecciones. En resumen, lo que está proponiendo el senador Yep, Arístides Victoria Yep, es una modificación de la Constitución de la República mañana. ¿Por qué yo le digo mañana? Porque las elecciones del 2020, ¿cuánto ustedes creen que falta? Faltan 2 años. Pues mañana la reforma a la Constitución es mañana. Es mañana. Y miren, él está diciendo que se debe revisar el tema de la unificación de las elecciones, pero también que se debe revisar el artículo 124 de la Constitución de la República, de la Constitución del 2010, porque, y ustedes saben que Arístides Fernández Yep es presidente de la Comisión Bicameral, él dice que se debe eliminar el nunca jamás, porque ese nunca jamás fue puesto solamente para inhabilitar al presidente Danilo Medina. Y que no puede ser que se legisle para inhabilitar a una persona. Y que eso a largo o a mediano plazo tendría consecuencias para el Partido de la Liberación Dominicana. Bien. Yo sé que hay muchas cosas que revisar. Esa es mi opinión personal. Hay muchas cosas que revisar. Pero en lo que tiene que ver con la Constitución, yo soy jodón. Y yo no lo voy a ocultar. Yo soy jodón con eso. No embromen, y se lo voy a decir en términos coloquiales. No embromen con el tema de la reelección presidencial. No embromen con el tema de la modificación de la Constitución de la República sobre todo. Con eso, con una J grande,
no embromen, pero óiganlo bien, con una J grande, no embromen con eso. No embromen con eso. Señores, hace 3 años se modificó la Constitución de la República. 3 años. 3 añitos. ¿Y por qué fue? El mismo tema. Aquella vez dije las consecuencias que eso iba a tener. Yo no he cambiado mi posición, ¿eh? Yo mantengo la misma posición. Yo mantengo mi misma posición. Yo no me voy a desdecir de lo que dije. La mantengo. Y ojalá, como dije en aquella ocasión, que el tiempo a mí no me dé la razón. Yo creo que sí que me ha ido dando la razón, pero no es el momento para evaluarlo definitivamente. Reitero, tenemos muchas cosas que revisar en la República Dominicana a nivel constitucional, pero no es el mejor momento para hablar de eso. No lo es. Terminé con el tema de la Constitución, el tema de la reelección. El otro tema tiene que ver con una posición muy irresponsable. Usted me disculpa, senador, el término que yo utilice, pero para mí no fueron muy felices sus declaraciones en lo que tiene que ver con la figura del defensor del pueblo. No fueron muy felices esas declaraciones. Antes de usted haber emitido esas declaraciones, usted debió, como usted es abogado, usted conoce de la parte legal, porque usted es presidente de la Comisión Bicameral, y usted conoce muy bien lo que tiene que ver con materia legislativa. ¿Por qué usted no pidió no interpeló a doña Zoila Martínez Guante, que actualmente es la defensora del pueblo? Un cargo que si usted que maneja el término jurídico no más recuerda, una entidad nueva en la República Dominicana, pero además de que es nueva, debo decirle que en el 2010 fue aprobada, pero su conformación es reciente. Eso quiere decir que solamente se conocía en la República Dominicana el nombre del defensor del pueblo. La Constitución no tenía nada más, ni tenía el país una estructura para que le diera cuerpo a lo que era ese nombre de defensor del pueblo, que tiene una dimensión muy amplia y que todavía aquí en la República Dominicana no es entendida, incluyendo ustedes los políticos e incluyendo ustedes los legisladores, que por eso yo dije que es una posición irresponsable. ¿Usted sabe por qué es irresponsable? Porque el primero que debió darle todo el apoyo a ese estamento que se llama Defensor del Pueblo fue el Congreso de la República, y no se lo ha dado. Porque no le interesa que el Defensor del Pueblo se desarrolle. No le interesa que la población dominicana sepa que tiene una entidad que se encarga de defender sus derechos fundamentales. El defensor del pueblo no está para litigar asuntos penales ni civiles, no es para eso. Es para defender derechos fundamentales. ¿Entendió, senador, lo que le estoy diciendo? Derechos fundamentales. No es para estar litigando, que usted lo confunde con la defensoría pública, que son dos cosas distintas.
Una cosa es la defensoría pública y otra cosa, que eso sí tiene que ver con derechos civiles, con derecho penal, del Código Penal y esos asuntos jurídicos y y estar en una audiencia y esa cosa. Eso no, el defensor del pueblo no tiene que ver absolutamente nada con eso. Y yo debo decirle, señor senador, que usted ha actuado de una manera muy irresponsable, porque vaya donde esa señora y vaya a ese estamento, y si usted quiere no vaya, pero interpélela, que usted está en su derecho, en el Senado de la República puede interpelarlo para que ella explique cuáles son los logros del defensor del pueblo. Porque esa señora que usted está viendo ahí, en su pantalla, esa señora ha armado ese defensor del pueblo en un tiempo récord. Pero no solamente que lo ha armado, que tiene un pleito para que se respeten los derechos fundamentales de la gente que no quiere oír. ¿Para qué está el defensor del pueblo? Bueno, usted como entidad, usted le vulneró un derecho a un ciudadano. Esa señora que está ahí y el defensor del pueblo y todo el equipo de abogados y de jurídicos que tiene allí, entonces están para defender esos derechos. Y usted no se imagina las cosas que se hacen ahí. Lo que pasa es que a doña Zoila no le gusta estar dando con un altoparlante, vociferando todo. Cosas que ella debe hacer. Porque ella más que nadie sabe que la gallina que no cacarea su huevo, nadie lo sabe. Pero a ella no le gusta. Porque no es su temperamento, no lo es. No lo es. Entonces, esa señora ha hecho un trabajo que usted no se lo imagina. Primero de organizar, de crear una defensoría que solamente existía en la Constitución de la República como defensor del pueblo. Pero no tenía organigrama, no tenía absolutamente nada. Nada. Y por si usted no lo sabía, yo lo digo porque doña Zoila es una persona a la que yo aprecio muchísimo. Yo la aprecio bastante. Y sé del trabajo porque me ha invitado a muchísimas cosas que hacen allá en el defensor del pueblo, de acciones que a ella no le interesa que salgan a la luz pública. Porque no es su temperamento. Me ha invitado y yo he sido testigo de cosas que ella ayuda en cuanto a lo que es la función del defensor del pueblo. ¿Y qué pasa? ¿Usted sabe cuál es el problema? Que pocas entidades funcionan como el defensor del pueblo. ¿Usted sabía que el defensor del pueblo tiene su dinero para construir su edificio y que no se ha construido por los permisos y que todavía duraron muchísimo para unos planos y para hacer los estudios de suelo? Y hace un año que el defensor del pueblo tiene ese dinero ahí. Porque no puede por un asunto de lógica elemental, expandirse a nivel del conocimiento público más allá de un asunto mediático y administrado, ¿verdad? No puede expandirse porque no podría hacerle frente a la demanda por un asunto de espacio. Usted no se imagina la gente que va ahí. Entonces por eso digo que usted es un irresponsable. Porque lo primero que debió haber hecho es llamar a doña Zoila y a todos los miembros de ese cuerpo del defensor del pueblo, e interpelarlo, que le expliquen lo que ellos han hecho, y ese es su derecho. Pero públicamente, usted decir eso, yo creo que no fue una acción muy responsable. Usted me disculpa, pero no fue así. No fue así. Y reitero, usted tiene su derecho de interpelar al Senado y ella tiene que ir. Ella y quien sea tiene que ir. Y si yo tengo que acompañarla, yo voy. Un placer para mí acompañar a doña Zoila allá. Un placer para mí. Bueno, nos vamos a una pausa, una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a abrir los teléfonos. Al regreso abrimos los teléfonos. Este es un boletín de noticias de CN6.
Hola, soy Liz Hernández y les presento un boletín de noticias de CN6, por aquí, por su canal del Sol. El vicepresidente colombiano Oscar Naranjo aseguró en Naciones Unidas que el gobierno mantiene su voluntad de lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional, a pesar de los últimos ataques por parte de la guerrilla. Esperamos que el Ejército de Liberación Nacional escuche el llamado de la sociedad civil y de los colombianos y cese los actos violentos contra nuestra infraestructura y nuestra nación, y así podamos avanzar en un diálogo que nos permita llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin a este conflicto, dijo Naranjo al Consejo de Seguridad de la ONU. El vicepresidente colombiano intervino en una reunión sobre el proceso de paz que se vio oscurecida a última hora por las últimas noticias que llegaban desde el país. Este fue un boletín de noticias de CN6. Continúen con nuestra programación. Les saluda Liz Hernández. Hasta una próxima. Ha sido un boletín informativo de CN6. Señores, retornamos. Uno tiene que reírse con todos estos chistes. A Okumara le estoy mandando algo a propósito de eso, que él me está cuestionando que yo tengo, ¿verdad? Mi foto de WhatsApp dice Licey con orgullo, ¿verdad? Y me está cuestionando por eso, entonces le estoy mandando algo a Okumara. Vamos a ver quién está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, vecino. Oh, Jairo Ortiz, ese vecino ingrato. Dándote seguimiento para que ingrato y te doy seguimiento. Nada, ¿qué? Usted me da seguimiento y le conviene. A mí no. Yo tengo demasiado carne en esta cabeza ya, Jairo. Oye, líder, dígame. ¿sabes qué? En política uno ve más allá de la curva. Ajá. Yo he aprendido. Y tu amigo Hipólito Mejía cayó en un gallo. ¿Usted cree? Ay, sí. ¿Y por qué? Oh, líder. Para mí, en mi condición de analista, ya quitándome el traje de dirigente del PND, Ajá. El equipo de Luis Abinader jugó una carta maestra. Sí. ¿Por qué? Lanzar a un candidato a la presidencia del partido como José Ignacio Paliza, joven, sí, refrescante, sí, senador más joven del Congreso Nacional, ajá, de la Cámara Alta, ajá, con una influencia de votos internos en el Cibao, Puerto Plata para abajo, ajá, en esa 14 provincia del Cibao, que se vislumbra desde ahora como el posible presidente de ese partido, del PRM. Entonces, ¿qué hace el equipo de Luis Abinader? Se reúne con el expresidente Hipólito Mejía, y también Hipólito Mejía cae en el gancho de lanzar a Carolina Mejía, hija del expresidente Mejía. Tú no sabes el rechazo que tiene no la candidatura de José Ignacio, sino la candidatura de Carolina. Observo que la base de ese partido no la han podido asimilar. No sé qué es lo que está pasando. ¿Y qué va a hacer el equipo de Luis Abinader? Hacer lo que tiene que hacer. Ganar con José Ignacio Paliza y mandar a votar en contra de Carolina. Para derrotar a quién? A Hipólito Mejía desde ahora. Ok, puede ser. No sé si tú entiendes. Puede ser una posibilidad. Yo sí te puedo decir que con lo que la dirigencia media y base del PRM no está de acuerdo fue con el acuerdo. Uno. Sí, con el acuerdo. Una. Que está de acuerdo, Y segundo, si yo hubiese sido, me calzo los zapatos de Ignacio Paliza, no acepto esa presidencia. Yo. ¿Tú crees? Yo no. ¿Por qué? No lo hubiese aceptado, te lo dejo ahí. Es que tú no quieres, es que tú no te la quieres estar jugando. Te la dejo ahí, yo no lo hubiese aceptado. Pero yo me la jugué. Yo creo que el techo de él, la presidencia del PRM le pone un límite. ¿Tú crees? Sí, te lo dejo ahí, Jairo. Pero, adiós, Jairo. Adiós, Jairo. Déjame escuchar a doña María. Buenas tardes, Daniel. Muchas
los oyentes sabe que esa señora, doña Zoila, es una señora que nuestro país tiene mucho que agradecerle. Todo el que trabajó con ella, con mi esposo, dice que es una señora responsable, buena persona y luchadora por el bienestar de nuestro país. Es decir, que tiene un pueblo que la defiende. Según ella defiende el pueblo, nosotros también la defenderíamos a ella. Bendiciones para ti. Bueno, gracias doña María por estar siempre pendiente. A saludar a mi llave José Manuel, Carlos Manuel Cuello, que está en sintonía, dice, me encanta, me conecté ahora, me dice Carlos Cuello, el doctor Carlos Cuello, me saluda Tati, Carlos. Me saluda Tati. Bien, 809-732-8571 es el teléfono de estudio, me pueden llamar ahí. Y bueno, sería mañana. Ya, yo escuché a un tal Alex por allá, se acabó. Boceando de por allá, ¿verdad? Bueno, un regidor del PRM ha sido desahogo, así que los esperamos, pásenla bien y resguárdense del agua, que está lloviendo.